comenzar a grabar. Recording in progress. Y ustedes se acordarán, digamos, de que yo les hablé sobre la forma general de una estructura algebraica. Quisiera saber si existe dudas en cuanto a esas formas, a identificar las maneras, identificar esas formas. ¿No hay dudas? ¿Esto en qué forma está? Potencia. Forma de potencia, muy bien. Esta de aquí, ¿en forma de qué está? Multiplicación. Forma de multiplicación. ¿Y esta de aquí? División. Ahora quiero que vean esas formas y me digan, ¿será que las tres formas son equivalentes, sí o no? Sí. ¿Sí? ¿Seguros? Sí, creo que sí. ¿Crees vos que sí? ¿Alguien puede justificar el por qué sí? De los que dicen que sí. Porque al momento de unirlos se podría decir que todos quedan elevado al cuadrado, por lo tanto todos quedan con regla de la cadena. Bueno, es una manera de decirlo. Si ustedes aplican Porque las todos propiedades de los dan el números, mismo resultado. todos van a dar el mismo resultado, muy bien. Si ustedes aplican las propiedades de los números, pueden pasar de esta forma a esta y viceversa. La misma historia, pueden, aplicando las propiedades de los números, de las potencias, de los radicales, pueden pasar de esta forma a esta forma y viceversa, o bien de esta forma a la original. Entonces pueden pasar a dichas maneras, ¿verdad? Dichas formas, aplicando las propiedades de los números, entonces son equivalentes. Aquí siempre es 3x al cuadrado menos 5, si se dan cuenta, ¿verdad? Siempre es x más 2. Entonces, las estructuras puede que sean diferentes, pero si, como dijo alguien, si yo le pusiera un valor a x, el resultado sería el mismo para las tres estructuras. El resultado sería el mismo si le pusiera un valor a x, no cualquier valor de x. Por ejemplo, si yo le coloco menos 2, entonces esto se vuelve 0 y entonces no tendría un resultado. Pero no nos estamos metiendo a esa profundidad, no nos interesa mucho esa situación. Lo que nos interesa es como que adquirir un poquito de práctica para derivar. Y el proceso, lo mecánico, ya lo analítico lo empezamos a ver la otra semana. Entonces, lo que me interesa ahorita es ese proceso del que les estoy hablando. Entonces, estas tres formas, si son equivalentes, si ustedes le agregan un valor a x, van a tener el mismo resultado con las tres formas. Sin embargo, si ustedes van a derivar estas formas, no las van a derivar de la misma manera. Tienen que empezar a derivarlas con diferente teorema. Entonces, hasta ahora en la clase han visto ustedes el teorema de la suma y de la resta. Entonces, eso ya lo conocen ustedes. Hoy vamos a ver el teorema de la multiplicación, de la división y de la regla de la cadena. Puede que la multiplicación, si ustedes se ponen a investigarlo, van a encontrar con el nombre del teorema del producto, de la división con el teorema del cociente, y casi siempre se encuentra como regla de la cadena. Entonces, puede que cambien los nombres, pero los principios son los mismos. A veces también la estructura que nos presentan cambian un poquito, pero el resultado es el mismo, ¿sí? Son equivalentes las cosas. Entonces, si ustedes van a derivar esto, por ejemplo, está en forma de potencia, tienen que comenzar con la regla de la cadena. No significa que después no vayan a tener que utilizar la regla de la división, por ejemplo. No, o sea, van a comenzar con la regla de la cadena y posteriormente en algún momento les va a tocar aplicar la regla de la división. Cuando deriven van a comenzar por ejemplo, con la regla de la división, pero en algún momento van a tener que aplicar la regla de la cadena. Después, lo mismo aquí. Aquí comienzan con la multiplicación, el teorema de la multiplicación, pero en un momento posterior van a tener que utilizar la regla de la cadena, por la forma como esto está expresado. Entonces, siempre, o sea, lo primero, lo principal es ver con qué comienzo, porque puede que cometamos un error después, pero al menos desde el inicio, cometer un error desde el inicio va a ser prácticamente catastrófico, ¿verdad?
Entonces, por ese motivo tienen que aprender bien a identificar esas formas para saber con qué van a comenzar ustedes. Entonces, ya hemos visto algunos ejemplos en clase de varios tipos, hasta con raíces, ¿verdad? Con la raíz cuadrada de 5x, si ustedes se acuerdan que hacíamos con eso, ya hemos visto, entonces voy a pasar directamente a los teoremas que nos competen el día de hoy, que es el teorema de la multiplicación. En internet ustedes pueden encontrar estos teoremas de varias formas, o sea, van a encontrar de diversas fuentes, siempre traten de buscar fuentes que sean lo más serias posibles. Por ejemplo, aquí esto se los puse en clase, pueden ver que hay 8 teoremas, ¿verdad? Entonces, el primero es la derivada de una constante es igual a 0, la derivada de x es igual a 1, ya lo hemos visto. La derivada de una constante por una función es igual a la constante por la derivada de la función. La derivada de x a la n es igual a por x a la n, ya lo conocen. Y hasta conocen ustedes, ¿verdad? La derivada de la suma de dos funciones es igual a la suma de las derivadas de las funciones. O la derivada de la resta de dos funciones es igual a la resta de las derivadas de las funciones. Entonces, hasta este sexto hemos visto. Hoy veremos el número 7, que lo tienen aquí escrito, solamente que aquí no le escupo, ¿verdad? Y siguió aquí, ¿verdad? O sea, llegó aquí, le puso más y sigue aquí. Y el número 8, que es la derivada de una división, y a esto nos hace falta uno, la regla de la cadena. A veces no los ponen porque, como la regla de la cadena viene de una composición de funciones, entonces es raro lo que escriben a veces ahí. Cuando hablamos de una matemática formal, es raro lo que nos escriben por ahí. Entonces, me imagino que por eso ya no le pusieron aquí ese teorema, pero lo vamos a ver de una manera sencilla. Simple, nos interesa la parte mecánica más que la parte formal. Pero también nos interesa la parte analítica, solamente que lo vemos la otra semana. Muy bien, dicho todo esto, entramos pues con el primer teorema de hoy, que es el teorema de la multiplicación. Yo lo he escrito de esta forma, lo tengo así separado. Entonces, miren, acá está la función f de x. Y digamos que f de x es igual a la multiplicación de dos funciones. Una función g multiplicada por una función. Entonces, g multiplicado por h. Y entonces, ya que tenemos digamos, esta función, o sea, una multiplicación, la queremos derivar. Entonces, la derivada, es decir, f' de x, va a ser igual a qué. Entonces, miren, lo puse con dos colores diferentes para que se den cuenta de las diferencias. Entonces, ponemos la primera función y la vamos a multiplicar por la derivada de la segunda. ¿Sí? O sea, es g de x tal como está ahí, y vamos a derivar h, entonces nos va a quedar h' de x. Entonces es g de x por h' de x, es decir, la primera función por la derivada de la segunda más la segunda función por la derivada de la primera. O sea, h de x está justamente como aparece ahí, pero aquí aparece g', ¿verdad? Es decir, la derivada de esta primera. Entonces, hay veces que puede que se los representen así. Ya mirarán, eso ya es cuestión de gusto, ya mirarán ustedes qué es lo que utilizan. Yo voy a utilizar esto de costumbre desde que pasé por la escuela, recuerdo que me enseñaron esto y así lo he utilizado. Entonces, acá en esta parte, lo único que cambia es el orden de las cosas. O sea, primero aparece g, ¿verdad? Por la derivada de h, más primero derivan g y después lo multiplican por h. Eso es todo. O sea, le cambiaron el orden a esto. Nada más. Entonces, ustedes sabrán cómo prefieren hacerlo, si lo hacen de esta forma o lo hacen de esta otra manera. Yo lo voy a hacer de esta manera. ¿Sí? Entonces, el primero por la derivada del segundo, más el segundo por la derivada del primero. Si lo queremos decir así. Entonces, el primer ejemplo que vamos a resolver el día de hoy sería este de aquí. Tendríamos, miren aquí, está dentro de paréntesis y esto está dentro de paréntesis. ¿Qué forma tiene? Potencia, división, multiplicación. Multiplicación. Tiene forma de multiplicación. ¿Cómo sabemos que tiene forma de multiplicación? ¿Cuál sería? ¿Lo sabemos cómo? Pensando, ¿cuál sería la última operación que realizaríamos si hiciéramos esto? Solo voy a hacer un medio repasito de eso. Entonces, ¿cuál sería la última operación que nosotros llevaríamos a cabo
si nosotros quisiéramos resolver esto de aquí? A veces sirve que le agreguemos un valor, pero agreguémosle un valor pequeño para que se nos haga más fácil. Por ejemplo, x es igual a 1. Pueden ponerle 0, pero a veces el 0 no va a funcionar. ¿Por qué? Porque depende de la estructura. Pero pongámosle 1. Entonces, ¿qué es lo que harían ustedes? Esto que voy a hacer a continuación no es que ustedes lo tengan que hacer. Esto tendría que ser mental, una cuestión mental, o si no, si alguien no mucho latina, pues en una hoja aparte, pero no es que ustedes tengan que hacer este proceso que yo voy a hacer ahorita. Entonces ustedes dicen, bueno, si yo le pusiera un valor de 1 a x, entonces esto sería 1 al cuadrado más 5 multiplicado por 1, ¿verdad? Y entonces esto sería 8 multiplicado por 1 a la menos 3 más 2 multiplicado por 1, ¿verdad? Entonces tendríamos esto de aquí. Entonces nos queda 1 al cuadrado, 1 por 3, 3, 5 por 1, 5. 1 a la menos 3 es 1 por 8, 8, más 2 por 1, 2. Miren qué fue lo que operé primero. Esta potencia multiplicación con el 3. Y luego esta multiplicación de 1, 5 por 1. Aquí primero hice la potencia y luego la multiplicación por 8, me quedó 8. Y luego hice la multiplicación de 2 por 1. Muy bien. Entonces, ¿ahora qué hago? Primero la multiplicación, dice uno, sí, pero aquí hay símbolos de agrupación, por lo tanto tengo que hacer lo que está dentro de esos signos de agrupación. 3 más 5 son 8, y 8 más 2 son 10. ¿Qué es lo último que hago entonces? Una multiplicación. Por lo tanto, entonces, ¿en qué forma está? Está en forma de multiplicación. De eso se tienen que dar cuenta. Entonces, repito, no es que ustedes tengan que hacer esto de aquí, lo pueden hacer en una hoja de papel por aparte si alguien no mucho latina, pero tienen que hacerlo mentalmente. Si le agregan un valor a X, ¿cuál sería la última operación que harían utilizando la jerarquía operativa? Entonces, esto es lo que habría que hacer, lo que habría que pensar, digamos, para saber cuál es la forma general de la expresión que tenemos por delante. Entonces, ya que hemos hecho esta parte, ya que hemos visto que sí es una multiplicación, entonces nosotros procedemos a hacer el proceso de la derivada. Entonces, si este es h de x y vamos a entrarle así de una vez, entonces nosotros podemos decir de una vez h' de x. Si le entran de una vez así como está, van a tener que aplicar el teorema de la multiplicación. Entonces, acuérdense de las palabras que les estoy diciendo. El primero por la derivada del segundo, más el segundo por la derivada del primero. Acuérdense de esa frase siempre. Entonces, esa frase les puede servir. Entonces, si nosotros decimos, bueno, este va a estar identificado con azul y este va a estar identificado con rojo, entonces, ¿cómo lo haríamos acá? El primero, 3x al cuadrado más 5x, multiplicado por la derivada del segundo. Miren este símbolo de derivación también. Entonces vamos a escribir 8x a la menos 3 más 2x. El primero por la derivada del segundo, más el segundo, que sería este de aquí, 8x a la menos 3 más 2x, multiplicado por la derivada, entonces vamos a escribir aquí, derivada del primero, que sería este, 3x al cuadrado más 5x. Miren, ¿ya lo derivé? No, estoy en proceso de derivación. Miren, aquí esto me está indicando, estoy derivando esto todavía, estoy derivando esto todavía no lo he derivado. Lo voy a derivar hasta que lo haya derivado, lógicamente, valga la redundancia. Entonces, hasta que haya terminado con este proceso, es que lo voy a dejar. Y por el momento no he derivado esto de aquí. Entonces, la primera derivada h' de x va a ser igual a ¿qué? A esto de aquí, 3x al cuadrado más 5x, multiplicado por la derivada de esto. ¿Y cuál sería la derivada de este, patojos? Menos 24x menos 4. Menos 24x
Menos 24x, ¿a la cuánto dijiste? La menos 4. A la menos 4. Luego, Más, más 2. más 2. ¿Estás seguro? No, no mucho. No estás seguro. Sí, que estoy. A ver, ¿quién contestó? ¿Quién dijo que era esto? Yo, Alejandro. ¿Alejandro qué? Mora. Mora. No, pero el que me dijo el menos 24x a la menos 4, ¿quién fue? Yo, El que no está seguro. Ramos Azul. ¿Pero quién es yo? Ramos Azul. Muy bien. Pues la tenés buena. Está bien. Bajas este y lo pasas a multiplicar por 8. Menos 3 por 8, menos 24. Copias la variable y a menos 3 le restas 1, entonces es menos 4. Luego, como estás derivando una suma, en este caso es una suma la que estás derivando, entonces le vas a poner más, ¿verdad? Por este símbolo de acá. Y 1 por 2, 2. Y te queda x a la 1 menos 1. Y 1 menos 1 es 0. X a la 0 es 1. 1 por 2 es 2. Te queda esto nada más. Ahí vas bien, pero hay que tener más seguridad en lo que estamos haciendo. Muy bien. Ahora, este de aquí no lo estoy derivando. Este solamente lo copié. Entonces lo vuelvo a copiar. 8x a la menos 3 más 2x. Y ahora sí, voy a derivar este de aquí. Este de aquí lo vamos a derivar. ¿Y cómo lo vamos a derivar? Lo vamos a derivar pues de esta manera. 2 por 3, 6x. Y 1 por 5, 5. Y nos va a quedar solamente 5x. ¿Están de acuerdo todos? ¿Hay alguna duda? Perdón, niña, no la escuché. Que no había duda. Bueno, para finalizar este proceso, solo les voy a pedir una cosa. Ya hablando con el ingeniero Byron, pues quedamos de acuerdo en que, ahí por favor me recuerdan también en la clase para que lo hable con toda la clase, en que los exponentes de los números van a quedar positivos. No los vamos a dejar negativos, los vamos a dejar positivos. Les recomiendo que cuando estén derivando, eleven esto y lo dejen negativo y lo deriven con el negativo porque es más sencillo, es más fácil hacerlo de esa forma. Pero ya el resultado final, el resultado final, sí. Bueno, les quedaron algunos exponentes negativos, entonces los bajan. Pero eso hasta el final, para que se les haga más sencillo el proceso. 3x al cuadrado más 5x, entonces esto les va a quedar, ¿qué? Menos 24 dividido dentro de x a la cuarta. Ojo, solamente x está elevada a la menos 4, ¿sí? Entonces baja como x a la cuarta. Menos 24 es un número negativo y queda ahí, en su lugar, en el numerador. Este x a la menos 4 no es un número negativo, o no necesariamente va a ser un número negativo. Que el exponente sea negativo no significa que el número sea negativo, necesariamente. Significa que es una fracción. Acuérdense que esta x no está en su lugar, que está aquí en el numerador, pero no debería estar en el numerador, debería estar en el denominador. Eso es todo lo que indica cuando hay exponentes negativos. Los exponentes negativos indican fracciones. Espero que se acuerden de eso de su clase del primer cuatrimestre. Entonces, esto les va a quedar más 2. Y luego este más. Y entonces este 8 se queda en su lugar porque el 8 tiene un exponente positivo. Pero la x no tiene un exponente positivo. Y no es que la x sea negativa, es una fracción. Entonces queda abajo como x a la 3. Esto queda abajito, ahora está en el denominador, más este 2x multiplicado por 6x más 5. Entonces ya todo está ahí en forma de ya con exponentes positivos. Así es como les vamos a pedir el resultado final de estas cosas. ¿Alguna duda? ¿No? Yo, ingeniero, una consulta. Tiene que ser precisamente ahí donde tengamos que poner los exponentes negativos a fracción. Podría ser un paso más adelante para facilitarnos el proceso. ¿En qué paso más adelante? Si este es el último. Ah, O perdón. sea, este es el último paso. Entonces, ahí en el último lo estoy haciendo.
El Ah, ya. asunto, yo pienso que tu pregunta debería ir más orientada si se puede hacer antes. Sí, Entonces, es que me mira, equivoqué. o sea, ¿cuál es el problema, digamos? Suponete, vamos a describir un ejemplo acá. F de X es igual a 1 dividido dentro de X a la 5. ¿Cuál es la derivada de esto? Por ahí pregunta Alejandra Ramos. Entonces, ¿todos los exponentes negativos los tenemos que bajar? No necesariamente. Si hay un exponente negativo en el denominador, entonces lo tienen que subir. O sea que si ustedes tienen un x a la menos 5 aquí, entonces al final de cuentas lo tienen que bajar 1 sobre x a la quinta. Pero ¿qué pasa si tienen 1 sobre x a la menos 5? Entonces ustedes lo tienen que subir, porque no está en su lugar, está en el denominador, pero no está en su lugar, debería estar en el numerador. Entonces le ponemos x a la quinta. Entonces lo subimos. Mire, pero es que yo no lo subió. Pues lo subimos, pues. O sea, en lugar de dejarlo aquí, lo pasamos para arriba. Esto es de mate 1, ¿sí? Entonces, y este es, digamos, enteros y lo bajé. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Depende del lugar en donde se encuentren. Si están abajo, hay que subirlos. Si están arriba, pues hay que bajarlos. Pero el asunto es que los vamos a dejar como exponentes positivos en las respuestas, por favor. Bueno, ¿cuál es la derivada de esto? Uno partido 4, perdón, 5x elevado a la cuarta. 1 dividido 5x a la cuarta. 5x a la cuarta. Muy bien. Pues resulta que no, no ese es el resultado. No hemos visto ningún teorema que donde la x aparezca en el denominador. Todos los teoremas que hemos visto, o sea, cuando nosotros derivamos x a la n, ¿dónde está x a la n? Si queremos derivar esto. Derivada de x a la n. ¿Dónde se encuentra x? A la n. Está arriba, está en el numerador. Que no lo escribimos el 1 por simplicidad, para hacernos más fácil la vida, pero está arriba, está en el numerador. Entonces, cuando hacemos esto, dice n por x a la n menos 1. Tenemos ese teorema, pero no tenemos un teorema donde nos diga, mire, vaya a derivar 1 sobre x a la n de esta manera. No lo tenemos. En realidad sí lo tenemos, pero no lo hemos visto nosotros. ¿Cuál es ese teorema? Cuando tenemos la derivada de una f de x dividido una g de x. Cuando tenemos esa derivada, es para este. Pero ya hemos visto el teorema de la división. No, es el siguiente, el que vamos a derivar. Entonces, pero el teorema de la división, solamente para que se echen un quemón, es este de aquí. Miren qué feo. Al menos a mí no me gusta. Es una gran fórmula. Que el de abajo hay que elevarlo al cuadrado, que por la derivada de sí, está mero feo. Entonces, aplicarlo, lo podemos aplicar para esto y nos va a dar un resultado, el resultado correcto. Pero entonces, nosotros, lo que nos conviene aquí, en realidad, es que que es un exponente ya está positivo, lo pasemos como un exponente negativo, x al de esta forma. Y si tenemos x a la menos 5, ¿cómo lo derivaríamos? Ahora sí está arriba. Entonces, citar ese teorema que decía de x a la n, que es igual a n por x a la n menos 1. Lo aplicamos en ese momento, entonces la primera derivada de eso va a ser igual bajo el 5 por x menos 1 menos 6. Ahora que ya conseguí el resultado, pero miren, para derivarlo fue mejor. Se los digo de una vez, es mejor utilizar con este negativo para derivarlo porque se va a hacer más fácil. Y hasta de último, pasamos esa x que es negativa, su exponente es negativo, lo pasamos para abajo y nos va a quedar x a la 6. Pero hasta de último. ¿Está claro, Patojo? Ingeniero, muchas gracias. Bueno, ahí me recuerdan. Vamos a resolver este mismo, pero con el teorema de la división y ahí se van a dar cuenta a ver si es más fácil
hacerlo de esta manera como les estoy diciendo, o si es más fácil hacerlo de la otra forma como les aparece ahí. Claro, de este ejemplo, entonces tal vez no haya mucha diferencia, pero cuando hablamos de ejemplos más grandes, ahí sí ya se empiezan a dar cuenta de las diferencias. Entonces, ustedes empiezan a resolver esto con todo y exponentes negativos, o sea, lo que les aparezca por ahí, siempre y cuando estén las X estén en el numerador, en sus respectivos numeradores, ¿verdad? Entonces, les aparezcan como enteros, por así decirlo, ¿verdad? Aunque los exponentes sean negativos. Entonces, lo manejan así, lo trabajan así, último, hasta de último, y ya le hacen el cambio. Entonces, también otra cosa que se les va a pedir, y esto no es, digamos, mental. Lo que voy a hablar ahorita ya no es mental como cuando les puse el ejemplo de x es igual a 1. No, ese primer ejemplo era solamente para ver si esta estructura era una multiplicación. Ahora van a tener que hacer. Se les va a pedir que evalúen. Va a decir valúe. Y les vamos a pedir con algunos valores de x pequeños. Por ejemplo, 1. X es igual a 1. Podría ser 2, podría ser 0, podría ser 3, o menos 1, o menos 4, qué sé yo. Pero valores pequeños, no muy grandes. Entonces, cuando les hablo de evaluar, ¿qué significa? De que van a ingresar a la derivada, en este caso, esta derivada, este valor. A eso me refiero, o sea, le estamos poniendo un valor en este caso derivada. En este caso no nos interesa fracción, nos interesa para la derivada. Entonces, h' de 1 va a ser igual a ¿qué? Bien, entonces les va a tocar colocar 3 multiplicado por 1 al cuadrado, más 5 multiplicado por 1. Yo uso los paréntesis, no uso corchetes, aunque creo que regresar a los corchetes para que sea más comprensible. 1 a la cuarta, más 2, más 8 dividido dentro de 1 al cubo, más 2 multiplicado por 1, multiplicado por 6 por 1, más 5. Tendríamos todo esto. Y entonces h' de 1 va a ser igual a ¿qué? 1 al cuadrado, 1 por 3 son 3. 5 por 1, 5. Menos 20, o sea, 1 a la cuarta es 1, ¿verdad? Menos 24 dentro de 1, menos 24. Ahí, aquí me hace falta más 2. Más 2. Más 1 al cubo, 1, 8 dentro de 1, sería 8. 2 por 1, 6 por 1 que es 6, y 5, que solo lo voy a copiar porque ya no está operando con nada más. Entonces, es más 5, 8, menos 24 más 2, menos 22, más 8 más 2, que son 10, y 6 por 6 más 5, que son 11. ¿Cuánto? Menos 66. Menos 66. ¿Los demás confirman, por favor? Sí, sale menos 66. Muy bien. Entonces este sería el resultado cuando ya lo evaluamos. Pero ojo, pues, esto es evaluar, o sea, ponerle un valor, agregarle un valor a algo. Entonces, en este caso, se lo estamos agregando a un lado. ¿Para qué? Para poder compararlo con algunas otras cosas. Por ejemplo, este es esta forma. Miren, nos dio menos 66. Entonces, alguien lo pudo haber trabajado de esta manera, pero otras personas se dan cuenta de algunas cosas y lo trabajan de otra forma. Entonces, por esa razón es que a veces nos dan resultados diferentes, pero resultados algebraicos diferentes. Entonces, ¿qué pasa? ¿Lo podemos trabajar de otra manera? Sí. ¿De qué otra manera? En lugar de derivar primero, transformemos esta expresión a una forma equivalente. ¿Cómo? Multiplicamos este por este, y este por este, y luego multiplicamos este por este, y este por este otro. O sea, voy a aplicar la propiedad distributiva de la multiplicación. De esta forma, entonces vamos a decir que h de x es igual a ¿qué?
3 por 8 serían 24. X a la 2 por X a la menos 3. Entonces copio la base y sumo los exponentes, ¿verdad? 2 más menos 3, es decir, 2 menos 3, menos 1. Luego este 3 multiplicado por este, ¿verdad? Entonces más por más, que serían más. 3 por 2, que serían 6. X al cuadrado por X, copio la base y 2 más 1 serían 3. Luego más por más, que serían más. 5 por 8, que serían 40. Y luego serían estas X y 1 menos 3, menos 2. Y luego más por más y 5 por 2, que serían 10. Y X por X, X1 más 1, 2. X al cuadrado. ¿Está bien mi operación o me confundí en algo? Sí, está bien. Está bien. Muy bien. ¿Forma de qué tiene ahora? Su forma general. Suma. Suma. De una suma, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a aplicar para derivar esto? En principio, porque ahorita no lo hemos derivado, solamente lo transformamos haciendo la multiplicación respectiva. ¿Cuál entonces ahora sería la derivada? ¿Algún patojo chispudo ahí? Bien, ¿Sí? queda menos 24x menos 2 Menos 24x a la menos 2 más 18x al cuadrado más 18x al cuadrado menos, no, menos sí, menos 80x menos 3 x a la menos 3. a la menos 3 acá. Porque menos 80x menos 3 es eso. ¿Ya? Entonces es a la menos 3. Muy bien. Luego, Más 20x, más 20x. más 20x. ¿Los demás están de acuerdo? Ingeniero. Muy bien. Miren este resultado. Este resultado le pudo haber dado a alguien. Y entonces es igual a este o sí o no. Saber hasta dónde tendríamos que simplificar esto. Yo no les voy a pedir que lo simplifiquen completamente. No les vamos a pedir que lo simplifiquen completamente, porque es un proceso y es algebraico y todo eso. Lo que nos interesa es de que sepan aplicar las estructuras. Pero miren este resultado de acá, y es el mismo ejercicio, es el mismo. Entonces miren este resultado acá. ¿Será que está bueno o está malo, verdad? Y comparado con este otro que es más pequeño, ¿será que está bueno o está malo? Saber, ¿verdad? Entonces, miremos si está bueno. ¿Cómo lo podemos ver si está bueno? Evaluándolo. Pongámosle h'1 a esto, ¿sí? Entonces va a ser menos 24 por 1 a la menos 2. El mismo valor, ¿verdad? 1, ¿verdad? Más 18 por 1 al cuadrado, menos 80 por 1 a la menos 3, más 20 multiplicado por 1. Entonces, 1 a la menos 2 es 1. O sea, es 1 dividido 1 al cuadrado. 1 sobre 1 es 1. Entonces les va a quedar menos 24. 1 al cuadrado es 1 por 18. 18. 1 a la menos 3 es 1 por 80. 80 más 20. ¿Cuánto les da? Menos 66. ¿Les da menos 66? ¿Sí? Entonces miren, menos 66 nos dio en el anterior. Y menos 66 nos da en el nuevo. Entonces, ojo pues, no siempre se puede. A veces, como en este caso, es más fácil hacer la multiplicación y después derivar, como en este caso, ¿verdad? Vamos a pasar este por acá. Entonces, en este caso, fue más fácil hacer primero la multiplicación y después derivar. Y a veces es más fácil eso que empezar a derivar y después hacer las multiplicaciones. Si ustedes se ponen a hacer estas multiplicaciones de estos dos y le suman la multiplicación de estos otros dos, van a llegar al final de cuentas cuando simplifiquen
a esto de aquí, a esto mismo, ¿eh? Van a llegar a lo mismo, pero tienen que terminar de simplificar esta expresión. Y no les vamos a pedir que terminen de simplificar las expresiones, solamente les vamos a pedir que deriven y que los resultados, si les quedan algunos negativos, exponentes negativos, pues que los bajen, ¿verdad? Y los dejen todo, lo expresen todo, pues eso es lo que les vamos a pedir. Pero miren los resultados, si son equivalentes. Si ustedes valúan aquí el 1 en esta expresión, les da menos 66. Y si valúan ese 1 en esta otra expresión, también les da menos 66. ¿Capichi, patojos? No siempre sucede esto. A veces es más fácil empezar con el teorema de la multiplicación, derivando de una vez, que andar haciendo las respectivas multiplicaciones. A veces es más fácil hacerlo de esa forma y a veces es más fácil hacerlo de esta forma, ¿verdad? Primero la multiplicación y después la derivada. ¿Capichi, patojos? ¿Existe alguna duda? Ninguna, ingeniero. No, bueno. Entonces, ¿cómo van a saber cuál es más fácil? Con la práctica. Si ustedes no practican, muy difícilmente se van a dar cuenta. Entonces, deben practicar para darse cuenta de lo fácil. ¿Cómo es el estudio? O sea, ¿cómo van a estar ustedes practicando? Agarran un problema y lo tratan de resolver de varias formas. Y ahí se dan cuenta dónde es más fácil. De esa forma deben practicar. Agarrando un ejercicio y tratar de resolverlo de varias formas, buscar la manera que sea más fácil de resolverlo. Solamente de esa manera van a aprender matemática. Muy bien. Entonces, pasamos ahora al teorema de la división o del cociente. ¿Cómo es el teorema? Si nosotros tenemos una función f de x y es equivalente a g de x dividido h de x, el teorema de la derivada, de la división o del cociente, nos dice lo siguiente. Aquí abajo, tome el denominador que aparezca y elévelo al cuadrado. Eso es lo primero que nos dice. Tome el denominador y elévelo al cuadrado. Muy bien. Arriba, en el numerador, va a hacer lo siguiente. Va a volver a tomar el de abajo, ¿verdad? El denominador, y lo va a multiplicar por la derivada del numerador. De esta forma como está aquí, ¿verdad? Esta g de x, esta es la prima de x, ¿verdad? Es la primera derivada de x. Entonces, denominador por la derivada del numerador menos numerador por la derivada del denominador. Esa va a ser la expresión, digamos, que vamos a estar nosotros utilizando para derivar una división. Entonces, hagámoslo con este ejemplo. ¿Cómo sería con este ejemplo? Entonces, vamos a decir que el de arriba es azul y el de abajo es rojo. Entonces vamos a decir, bueno, si le entramos de una vez, ¿tiene forma de división, sí o no? Sí. Sí, Muy bien, tiene forma de división. Lo último que realizarían sería una división. Entonces la forma general es una división. Entonces, la primera derivada de x, de f de x, va a ser igual a ¿qué? Voy a escribir esta raya de aquí. Y vamos a poner, este es de rojo, lo vamos a poner 5x a la menos 3 y lo vamos a elevar al cuadrado. Y aquí arriba, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar el denominador, nuevamente este 5x a la menos 3 y lo vamos a copiar aquí. Y este denominador lo vamos a multiplicar por la derivada de el de arriba, de este de aquí, es decir, 3x a la 7 más 2x al cuadrado. Les voy a pedir que escriban estas cosas cuando vayan en el proceso de derivación. Que lo lleven así como lo estoy llevando yo. Que le pongo el primero, luego le escribo aquí, voy a derivar el de arriba, entonces le escribo d sobre dx, ponemos así. Luego le vamos a poner un menos, que es parte, digámoslo así, de la fórmula. Y vamos a escribir el de arriba, es decir, el numerador, 3x a la 7 más 2x al cuadrado, sería el numerador, multiplicado por la derivada, y vamos a escribir esto, d sobre dx, del denominador, que es
5x a la menos 3. De esta forma. Vamos a pasar este un poquito más hacia el medio para que se mire más bonito. Muy bien. Este es, digamos, el esquema. ¿Ya derivé? No, no he derivado. Estoy en proceso de derivar esto de aquí. Eso es lo que voy a hacer a continuación. Entonces, f' de x es igual a ¿qué? Entonces vamos a colocarle este de aquí, 5x a la menos 3, multiplicado por la derivada de este. Vamos a ver un patojo chispudo como Pedro Pineda. Bueno, parece que no nos acompaña Portela Sosa. Tampoco Ingeniero. creo que esté. Ingeniero. ¿Cuál es la derivada de este? A ver, Naomi Nájera. ¿21x a la sexta? Más 4x. ¿De esta forma? ¿Ya ningún cambio? Menos. Luego copiamos este de aquí. 3x a la séptima más 2x al cuadrado multiplicado por, ¿cuál sería la derivada de esto? A ver, vaya tu pool. Sí, Inge. Derivada de esto. Menos 15x a la menos 4. Muy bien. Y entonces ya de ahí, pues lo vamos a dividir dentro de esto de aquí. Por ejemplo, 5 al cuadrado, que es 25. X y menos 3 por 2, que serían menos 6. ¿Qué es lo último que hacemos? ¿Patojos? Volvemos positivos los exponentes. Muy bien, excelente respuesta. Es 5x al cubo, sería este. 21x a la 6 más 4x, que sería este de aquí. Menos, este se queda igual, 3x a la 7 más 2x al cuadrado. Y por esta parte de aquí sería menos 15x a la cuarta. Esta parte de aquí. Todo esto dividido dentro de este que sería 25 dividido dentro de x a la sexta. Y ahí lo dejaríamos, sin hacernos más bolas. O sea, que podemos pasar a multiplicarlo por aplicar la propiedad distributiva y andar haciendo más operaciones. Sí se puede, pero mejor lo dejamos ahí. Hasta ahí vamos a llegar. ¿Cuál es el siguiente paso? Valuar. Con x es igual a 1, pero eso ya se los dejo a ustedes, por favor. Y yo pienso que ahorita lo importante es que nosotros estemos conociendo las estructuras y aprendamos a derivar las estructuras. Y la evaluación creo que es algo que ustedes ya tienen que manejar por ser un tema de primer cuatrimestre. Si ya le ponen un valor de 1 a este y así sucesivamente, y van evaluando y van colocando el resultado por ahí. ¿Alguna duda? Si quieren lo hacemos, pero hagámoslo después. Me interesa más ahorita que sepan las estructuras y ya después hacemos las evaluaciones correspondientes de cada una de estas para ver si nos queda el mismo resultado o no. ¿Dudas? Ingeniero, disculpe, por abajo, en 5x menos 3, ¿dónde se divide? No, en la primera. Solo porque es al cuadrado. Al cuadrado. Que Este de aquí. Ajá. O así Mire, todo esto, o sea, todas estas fórmulas vienen de una cosa. Nosotros no lo hemos visto, no la vamos a usar, pero si se acuerda, les dije que para derivar podemos utilizar la definición formal
y teoremas. ¿Sí se acuerdan de ese esquemita que les puse en la clase? Definición formal y teoremas. Entonces, nosotros no vamos a utilizar la definición formal de la derivada. Nosotros solamente nos vamos a ir de lleno y de una vez a los teoremas de la derivada. ¿De dónde vienen los teoremas? Vienen de la definición formal. De ahí vienen, pero es más difícil derivar usando la definición formal que usar los teoremas. Por eso es de que estamos dejando por un lado esa definición formal. Entonces, si uno utiliza la definición formal con alguna simbología, por ejemplo esta, y empieza a hacer las operaciones, les va a quedar esto. Entonces, tómenlo, por así decirlo, como fórmula en este caso. O sea, ¿de dónde viene? Viene de un proceso, pero no nos vamos a poner a ver ese proceso. No tenemos tiempo para ver ese proceso y aunque tuviéramos tiempo, quizás no nos compete a nosotros a este nivel. Si alguien quiere estudiar matemática después a nivel universitario, ya es cosa de cada quien y va a poder aprender esa situación. Pero por el momento usted solamente guíese, por así decirlo, en la fórmula. Entonces, el de abajo hay que elevarlo al cuadrado y le ponemos pues el de abajo al cuadrado. Así nada más. ¿Está claro, niña? Sí, gracias. Muy bien, pues eso sucede, pero no, nosotros no vamos a estar viendo ese tipo de cosas. También todos los teoremas estos que vemos ahí vienen de esa definición formal que les digo. Lo vamos a ver cuando veamos la parte analítica de la otra semana, cuando les explique de dónde viene bien la derivada y todo eso. Ahí lo vamos a ver. No les he explicado eso porque lo que me interesa es la parte mecánica para comenzar. Ya después la parte analítica. Bueno, este mismo problema lo podemos resolver de otra forma. Sí, ¿Cuál propondrías vos? subir al 5x Bien. menos. Casi perfecta tu respuesta. Excepto por una cosa. ¿Cuál crees que sea la cosa? ¿Alguien por ahí? Mi respuesta para el patojo que propuso esto es casi. Está bien la Subirla, respuesta. multiplicar. No, o sea, acerca de subir. Él dice, subamos el 5x. Solo subir el x menos 3, quizás. Excelente, ahí sí está bien. Completamente bien. Porque el 5, ¿cuál es el exponente del 5 aquí abajo? Es 1. El 5 está en su lugar. ¿Quién es el que no está en su lugar? X a la menos 3. Entonces mejor solamente subo X a la menos 3. Alguien me puede decir, sí, pero también lo podría hacer con otros. Sí, también se puede hacer con otros. Pero podría subir el 5, sí, pero si suben el 5 les va a quedar a la menos 1. ¿Les gusta trabajar con 5 a la menos 1? Lo dudo. Mejor no subamos el 5. Dejémoslo ahí en su lugar y miremos qué pasa. Que si puedo hacer esto en forma de 2 fracciones, también se puede. No habría ningún problema si lo que ustedes hacen es 3x a la 7 dividido dentro de 5x a la menos 3 más 2x cuadrado dividido dentro de 5x a la menos 3. Cualquiera de las dos formas es correcta. No estoy violando ninguno de los principios matemáticos, ninguna de las reglas básicas de potenciación y radicación, ¿ya? Cualquiera de las dos formas es correcta. Lo único es que aquí voy a tener que aplicar la propiedad distributiva al momento de multiplicar. Entonces, cuando yo multiplico f de x, va a ser igual a que 3 por 1, 3, y x a la 7 más 3, 10, más 2 por 1, 2, y x a la 2 más 3, 5. Todo dividido dentro de 5. Ay, pero tendría que aplicar todavía el teorema de la división, porque aquí tengo una gran división. Entonces, mejor puedo hacer esto. Esto es que 3 quintos, ¿verdad? 3 quintos de x a la 10, más esto que es 2 quintos. 2 quintos de x a la 5. Ya lo tengo en forma de suma. Ya aplico el teorema de la suma. O bien pude haber llevado esto a esta otra forma. Y entonces, ¿qué es? 3 quintos. 3 quintos. X, y vamos a decir 7 menos menos 3. Si se acuerdan de eso, 7 menos menos 3.
más 2 quintos. 2 quintos de x a la 2 menos menos 3, si se acuerdan de las propiedades de la división. Entonces es lo mismo. 7 menos menos 3, 7 más 3, 10. 3 quintos de x a la 10, que lo tenemos aquí, más 2 quintos, que está aquí, 2 menos menos 3, 2 más 3 son 5, de x a la 5. Miren, llegamos al mismo resultado, con cualquiera de las formas. El asunto es de que esto ya es que está en forma de suma. Su forma general es una suma. Por lo tanto, entonces, la derivada de esto, ¿cuál sería? F' de x va a ser igual a ¿qué? 10 pasa a multiplicar, 30 entre 5, 6, x a la 9, más 5 pasa a multiplicar, 2x a la cuarta. Y ahí está el resultado. ¿Alguna duda? Muy bien. Entonces, hago una recapitulación ahí. Aquí estaba negativo. ¿Qué fue más fácil? Que subiera y se volviera positivo. Para que nos quedara de esta forma, pudiéramos derivarlo. Entonces, el asunto es que es más fácil derivar si todos son, no siempre, o sea, esto no es una regla así general, es que depende de las estructuras, pero por lo regular, es más fácil derivar si la estructura está en forma de sumas y tiene todos numeradores. O sea, las x, las variables están en el numerador. Ahí es más fácil derivar que si tenemos variables x en el denominador. El 6, este 6 de aquí, 10 por 3 son 30 y 30 dentro de 5 son 6. Bueno, entonces este es el resultado y bueno, no sé si hay alguna duda. Bueno, pues ya que sabemos el teorema de la división, apliquemos el teorema de la división para este, pues. 1 sobre x a la quinta. Entonces es f de x es igual a 1 sobre x a la quinta. ¿Cómo sería el teorema de la división ahí? Como estoy grabando la clase y esto va a ser para las demás clases, entonces mejor voy a proceder a hacerlo. El de abajo se quedaría, lo elevaríamos al cuadrado. Luego acá escribiríamos x a la quinta, ¿verdad? El denominador multiplicado por la derivada del de arriba, que es la derivada de 1. Y entonces esto va a quedar menos el de arriba, que sería 1, multiplicado por la derivada del de abajo, que sería x a la quinta. ¿Vamos bien? Entonces, la primera derivada de esto sería igual a ¿qué? X a la quinta multiplicado por la derivada de 1, ¿cuánto es? 0. 0. Menos 1 multiplicado por la derivada de x a la quinta, ¿cuánto es? 4 x. Así es, ¿verdad? ¿No sería 5? 5x. Muy bien. Muy bien. A la 4. 5x a la cuarta. Muy bien. Dividido dentro de 5 por 2. X 10. a la 10. X a la 10. Bueno, no se parece en nada a lo que llevamos en el anterior. F' de x es igual a que esto de aquí se vuelve 0. X a la quinta por 0 multiplicado por 0 va a dar 0. Entonces nos va a quedar 1 por 5, 5. ¿Verdad? Entonces nos va a quedar menos 5x a la cuarta dividido dentro de x a la 10. Si termino de simplificarlo, ¿cómo nos va a quedar? F' de x va a ser igual a menos 5 dividido. Entonces,
lo voy a pasar abajo, copiar abajo, y 10 menos 4 son 6. Menos 5 dividido entre x a la 6. Aplicando el teorema de la división. ¿Qué fue más fácil? ¿Hacerlo de esta manera? Miren, menos 5 sobre x a la 6. O hacerlo de esta forma. Ustedes juzgarán, ustedes mirarán que es más fácil. Pero miren, el resultado es el mismo, aplicando el teorema de la división. Entonces, por esa razón, repito, es más fácil tomar a todo, cada vez que tengamos una fracción y la variable, no digo el número, o sea, no digo las constantes o coeficientes, no me refiero a eso, me refiero a las variables. Cada vez que tengamos una variable en el denominador, considero que al menos en la mayoría de casos es más fácil que lo pasemos al numerador, aunque el exponente sea negativo, y que lo derivemos así, y que solo hasta el final volvamos los exponentes negativos, los volvamos a colocar en el lugar, en el espacio donde les corresponda, para que se vuelvan positivos, hasta el final. En lugar de utilizarlos todos positivos, en el espacio donde les corresponde, tener que aplicar teoremas que van a ser más difíciles para llegar al mismo resultado. No sé cómo lo ven ustedes, pero yo sí les recomendaría, tratemos de evitar el teorema de la división en la medida que sea posible. Al menos a mí ese no me gusta. Yo prefiero pasar este arriba y derivarlo de esa manera, aunque el exponente sea negativo, que al final de cuentas voy a tener el mismo resultado. Menos 5 dividido entre x a la sexta, que sería este de aquí. Muy bien. Regla de la cadena. Si no hay dudas de la división, patojos, patojas. ¿Ninguna? Ingeniero, disculpe, Sí. siempre hay que poner el proceso en lo que estamos haciendo, el de partido de X. Sí, en este sí se lo podrían ahorrar si quieren, pero digamos, cuando estén usando una forma más compleja como esta, sí les voy a pedir que coloquen este partido de X, para ir viendo el proceso que ustedes están llevando y saber que son ustedes los que lo están haciendo. Que podemos pasar directamente de esto, directamente a esto de una vez, sí se puede de una vez ir derivando eso. Pero el tema es de que me he dado cuenta de que a veces como que hay mucha copia en los exámenes, entonces me doy cuenta que es mejor pedirles esto, aunque lleve un poco más de proceso, pero al menos que sean ustedes los que andan escribiendo cada proceso y luego el resultado, ¿sí? Por otra parte, también les puede ayudar un poco con el procedimiento, ¿verdad? Porque entonces calificaría procedimiento en lugar de solo resultado. Si les califico solo resultado y se confundieron, no puedo ponerles más porque no hay procedimiento que calificar. Entonces, al menos con esto se les pide un poco más de procedimiento y también les conviene un poco más, aunque tengan que llevar más tiempo haciendo. Bueno, esto es el teorema de la división. No sé si está claro, si aclaré tu duda. Sí, ingeniero, gracias. Muy bien. Ingeniero, Sí, la derivada de 1 quedó 0, que no quedaría 1. la derivada de 1. ¿1 qué es? ¿Constante o es variable? Es constante. ¿Y la derivada de una constante cuánto es? Exponente 1. No. La derivada de una constante, ¿qué les dije que era? Si te pido, digamos, que derives sería 0. menos 10.000, y creo que por ahí le puse el ejemplo. ¿Sí? Sí, Menos 10.000 es constante. ¿Y cuál es la derivada de una constante? 0. Cero. Sí, Les podría poner menos 1.500.503.876.542536. Les pido que deriven esto. ¿Y cuál es el resultado? Cero. No importa qué tan grande o qué tan pequeño sea el número, que si es positivo, que si es negativo, que la derivada de una constante, siempre que sea una constante, o sea, un número, es igual a 0. ¿Capichi, patojo? Sí, La derivada de 1 es 0. La derivada de x es 1. Esa sí es 1, la derivada de x. Pero la derivada de una constante es 0. Muy bien. Regla de la cadena. La regla de la cadena, le cambiamos un poquito la variable. Ya no le pongo x, sino que le pongo u. ¿Pero a qué se parece esta estructura?
¿Se acuerdan ustedes de que la derivada de x a la n es igual a qué? A n por x a la n menos 1, ¿verdad? ¿Se parece, sí o no? Sí, la primera parte sí. La primera parte, sí. ¿Qué es lo que nos aparece aquí? Derivada de u. O sea, ponemos esto. Esta es una base, digamos, una base elevada a un exponente. Vamos a copiar esa base. Solamente que vamos a bajar el exponente a multiplicarlo por la base. A la base le vamos a restar 1, perdón, al exponente le vamos a restar 1 y después lo vamos a multiplicar por la derivada de la base. Esta es la base, digamos, u es la base. Vamos a multiplicarlo por la derivada de la base, sin tomar en cuenta el exponente, ni esto, ni nada de eso. Acá solamente va la derivada de lo que esté en la base. Ahí. ¿Se parecen mucho? Sí, son idénticos. Lo que sucede es de que este de aquí es para los casos sencillos, ¿verdad? Sí le podemos agregar multiplicado por la derivada de la base. La base es x. La derivada de x. ¿Pero cuál es la derivada de x? Derivada de x, patojos. ¿Es 1? Es 1. Y como esto es 1, nosotros por lo esto quedaría con 1. Y por lo regular nosotros no escribimos el multiplicado por 1 porque nos va a dar lo mismo. Entonces no lo escribimos, se queda así. Pero entonces miren, la regla de la cadena es prácticamente esta, solamente que le hemos puesto un poquito más de vitaminas que le vamos a derivar la base, lo vamos a colocar acá. Entonces el principio es el mismo, solamente que son ejercicios que ya tienen esteroides, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, este de aquí, ¿lo podemos derivar con la regla de la cadena, sí o no? Para comenzar. ¿Patojos? Ahí no podría pasar a lo primero. Bueno, ¿qué forma tiene? La forma general de esto. Exponente. Potencia. ¿Potencia? ¿Sí? No tiene potencia. Entonces, ¿qué teorema voy a aplicar? Cadena. Regla de la cadena. La regla de la cadena. Entonces, apliquemos la regla de la cadena, pues. Entonces, vamos a decir f' de y va a ser igual a ¿qué? Es la regla de la cadena. Es como u elevado a la n. Entonces, esto que está dentro de paréntesis es u y este 2 es n. Entonces, ¿qué nos dice? N, o sea, el 2, ¿verdad? Lo vamos a bajar. Vamos a tomar este 2 y lo vamos a bajar. 2 multiplicado por u. Y u, es la base. Entonces, la base es todo lo que está dentro del paréntesis. Entonces, lo vamos a poner 7 menos 3y al cubo. Y le estoy copiando esto. Esto es u. ¿Sí? Entonces, solamente lo estoy copiando. No lo estoy derivando ni nada de eso. Lo estoy copiando tal cual aparece ahí. Copio la base. Luego al exponente le voy a restar 1, según lo que tenemos acá. Luego lo voy a multiplicar por la derivada, lo voy a multiplicar por la derivada, le vamos a escribir este símbolo de la base. Y aquí voy a escribir la base, 3y al cubo. Solamente la base. No le vayan a poner el exponente aquí ni nada de eso. Solamente la base. Capichi, patojos. ¿Está claro ese proceso? Solamente imagínense. Este es U, 2 es N, le estoy restando 1, aquí está el 2, lo estoy colocando aquí adelante, multiplicado por la derivada de que, y este que es U, entonces estoy escribiendo esto, solamente que con esta base que es diferente. Muy bien. Entonces, teniendo esto, procedemos ya, vamos finalizando la derivada, entonces nos va a quedar 2 por 7 menos 3y al cubo, 2 menos 1, 1, multiplicado por la derivada de esto. ¿Cuál es la derivada de esto? 0 menos. Lo voy a poner dentro de paréntesis. Ojo, ojo, ojo.
Solo una cosa. Ah, bueno, ¿cuál es? ¿Cuál me dijiste? 0 menos 9y cuadrado. Menos 9y al cuadrado, muy bien. Sí va a 0, pero ¿para qué escribirlo ahora? O sea, si quieren escribirlo, está bien. Le pueden poner el 0. Pero como la derivada de 7 es 0, mejor ni escribamos de una vez. Porque aquí está diferenciándose con este, ¿verdad? Entonces, no lo escribo. Solamente dejo el menos 9y elevado al cuadrado. 3 por 3, 9. Por negativo, negativo, ¿verdad? Y 3 menos 1, 2. Ahí está. Ojo, si alguien me escribe esto, por ejemplo, ahí ya se la pongo mal. ¿Por qué razón? Porque aquí, estos de aquí son factores. Hay un factor 2, hay un factor 7 menos 3y al cubo elevado al cuadrado menos 1, ¿verdad? Este factor. Y hay un factor que es la derivada de esto de aquí. ¿Y cuál es la derivada de esto de aquí? Menos 9y al cuadrado. Pero es un factor. Esto está en forma de factor ahorita. No, ¿verdad? No está en forma de factor. ¿Qué es lo que estoy diciendo? 2 por esto menos 9. Aquí hay una resta, una diferencia. No está en forma de factor. Por lo tanto, entonces, acá lo que tengo que hacer es ponerle su paréntesis. Ahí sí está en forma de factor. Ahí sí ya se están multiplicando todos. ¿Capichi? ¿Capichi, patojos? Uno capichi. Sí, Sigue. ¿Sí? Bueno. Como vamos teniendo tiempo el día de hoy, entonces podemos resolverlo de otra forma. ¿Lo podemos resolver de otra manera, patojos? Sí, ¿Cuál sería? sería 7 al cuadrado menos 3y al cubo al cuadrado. Bueno, haciendo tomaríamos este mismo de aquí, ¿verdad? Casi, fíjate vos, pero no, te confundiste en algo. Este es un binomio al cuadrado. Resuelvan ustedes, pues. Resuelvan este es un binomio al cuadrado. Quiero que lo hagan ustedes y me digan cuál va a ser el resultado que van a tener ahí. Y después los vamos a evaluar, como les dije, y miramos si nuestros resultados están bien o no están bien, o sea, comparándolos, ¿verdad? Les doy que unos 3 minutos creo que es suficiente. Thank you. Ya va uno, esperemos un momento más para los demás. Ya dije.
Sí, ingeniero. Muy bien, ¿qué fue lo que hicieron, pues? El primero elevado al cuadrado. El Cambiaron. 7 sería elevado. Cambiaron esta expresión a otra forma. Entonces, ¿cuál es el? Dame, digamos, los resultados una vez. 49 menos 49 menos 42 y cubo 42 y al cubo más 9 más y a la 9 sexta. y a la sexta. Muy bien, ¿a los demás les da lo mismo? Sí, ingeniero. Sí. Entonces, la derivada de esto, ¿cuál sería? El 49 es 0 Ajá, y el 42 y al cubo es menos 80. No, perdón. Es. Sí, menos 84 y no, menos 126, no. 3 por 42 Menos 126 sí, 126. y al cuadrado. y al cuadrado, ajá, más por más, 6 por 9, Más 54 y a la quinta. así les da. O sea que entonces la primera derivada es igual a menos 126 y al cuadrado más 54y a la quinta. Muy bien, ahí estaría el resultado de eso. Entonces ya tienen una forma, digamos, aplicando la regla de la cadena, y van a tener otra forma aplicando, primero haciendo esta cuestión y resolviéndolo de esta manera. Pueden corroborar esto, por ejemplo, es menos 9 por 2 son menos 18 por 7, ¿cuánto es? Estoy diciendo menos 9 por 2, Menos 18. 126. Menos 126 con este y al cuadrado, ¿verdad? Entonces, ahí está el menos 126 con y al cuadrado. Y entonces este menos 9 por 2 son menos 18. Y menos 18 por menos 3 va a quedar positivo. 18 por 3, 30 más 24, 54. Y a la quinta. 54 y a la quinta. Entonces sí, da lo mismo. Este resultado es idéntico, o es no idéntico, sino equivalente a este de aquí. Muy bien. Los ejercicios que hemos visto hasta el momento han sido unos sencillos para que podemos empezar a derivar con el teorema respectivo, o podemos transformar y luego derivar prácticamente con sumas y restas. Entonces podemos tomar este, por ejemplo, y derivar de una vez con la división, o podemos transformarlo y derivar con sumas y restas. La misma historia aquí. Entrarle de una vez al teorema de la regla de la cadena, o podemos transformar y después con sumas y restas, pero no siempre se puede. O sea, los ejercicios han sido para que ustedes vean que podemos hacer una cosa u otra. Se puede, es válido, o sea, sí se puede hacer una u otra. Los resultados son los mismos, pero no siempre puede. Por ejemplo, imagínense desarrollar este que está elevado al cuadrado y luego multiplicarlo por el desarrollo de este que está elevado al cubo. O sea, aquí nos van a quedar, ¿cuántos términos nos van a quedar de este binomio cuando lo desarrollemos al cubo? Va, de este al cuadrado, ¿cuántos términos nos van a quedar?
Pues teníamos 1 elevado al cuadrado. ¿Cuántos términos nos quedaron? 3. De este al cuadrado nos van a quedar 3 términos. Y de este al cubo, ¿cuántos términos nos van a quedar? 4. Nos van a quedar 4. Ahora imagínense multiplicar una cuestión de 3 por 1 de 4, nos va a llevar un proceso, nos va a llevar un poco de tiempo ese proceso de realizarlo. Entonces, en un caso como este, mejor comenzar de una vez con el teorema de la multiplicación, de una vez, o con el teorema de la regla de la cadena, o del de la división, dependiendo del caso que sea. ¿Cuál es este caso? Multiplicación. Multiplicación. ¿Segura, niña? Ah, no, en potencia. No está segura. Dice, ahora lo cambió a potencia. ¿Los demás están de acuerdo? Multiplicación. Multiplicación y Niña, usted estaba en lo correcto al inicio. Es de multiplicación. ¿Qué sería lo último que resolverían aquí? La multiplicación. Primero tendrían que resolver esta potencia multiplicado por el 3 y luego sumarle el 2. Tendrían un resultado elevado al cuadrado. Aquí en este otro harían esta potencia, luego le restarían menos 5x, o sea, harían esta multiplicación, harían la resta. Y ese resultado que nos quede lo elevarían al cubo. O sea que entonces primero hay que elevarlo al cuadrado, a este de aquí, y a este primero hay que elevarlo al cubo para de último multiplicarlos. Lo último que hacen acá no es una potencia, es una multiplicación. Y si quieren, o sea, lo pueden hacer mentalmente, así por aparte. Si le pongo 1 y empezar a ver qué sería lo último aplicando la jerarquía operativa. Eso último nos da la pauta de qué forma general tiene y nos indica con qué teorema tendríamos que comenzar. Si lo último que hacemos es una multiplicación, el primer teorema que tenemos que aplicar es el de la multiplicación para poder derivarlo. De eso se tienen que fijar ustedes. Y entonces, en este caso, pues tendríamos una multiplicación y pues resolveríamos con el teorema de la multiplicación. Esto lo van a hacer ustedes. Por favor, tómenle una foto. Tómenle una foto, un screenshot, algo así. ¿Ya? Tómenle una foto de este también. Una captura de pantalla. A este también hagan. Inge, disculpe, ¿será que podría pasar a la primera? Es que no la tomé. Gracias. Luego este ya, ¿verdad? Luego este. El siguiente sería este. Y luego este. Entonces son en total 5 ejercicios. Vean, 3:30. Les voy a pedir que ustedes traten de resolver estos 5 ejercicios. Entonces, por favor, les voy a dar un breve receso. Solamente antes de, permítanme, permítanme que pase asistencia. ¿Qué grupo es el de ustedes? El 5, ¿verdad?
Sí. Permítame un momento que no encuentro la asistencia. Solo que se abre el archivo. Se los puedo subir después. Recording in progress. ¿Qué harían con este? ¿O qué hicieron? ¿No bien hecho? ¿Qué trataron de hacer? Multiplicación. Teorema de la multiplicación. Entonces les queda f de x es igual a qué. Digamos, este rojo de aquí multiplicado por la derivada de este, o sea, el primero por la derivada del segundo, más el segundo, que es este, multiplicado por la derivada del primero. Muy bien. Entonces, ustedes siguen derivando esta parte, que esto sería la derivada. Aquí no está derivado todavía, estoy en proceso de derivación. Entonces vamos a decir que 3x al cuadrado más 2 elevado al cuadrado. Y para poder derivar este, ¿qué hacemos? ¿Qué teoría me explico? ¿Qué teoría me aplico para esto, muchachos? De la cadena. La regla de la cadena. Entonces lo hacemos ahí. Y entonces diríamos, o ¿cómo derivaríamos esto? A ver. 12x menos 5. 2x menos 5. La regla de la cadena diría que bajo este copio esto, 3 menos 1, que serían 2, por la derivada de la base, ¿verdad? Y a esto tengo que derivar esto todavía, más este que está aquí, por la derivada de esta. Este se me pasó que tengo que poner al cuadrado. Este se me olvidó poner al cuadrado. Entonces ahora este sí baja como 2, multiplicado por 2, por la base que sería 3x al cuadrado más 2. 2 menos 1, 1, ¿verdad? Este va a quedar como 1, multiplicado por la derivada, lo voy a tener que escribir aquí abajo, de la base que sería 3x al cuadrado más 2. Toda esa es la base. Continuaríamos entonces diciendo la derivada de esto es igual a que voy a copiar este nuevamente, 3x al cuadrado más 2 al cuadrado multiplicado por el 3 por x al cuadrado menos 5x al cuadrado, ¿verdad? Por la derivada de este. ¿Y cuál es la derivada de este? Ahora sí, 2x menos 5, la derivada de este. Más que aquí también se me olvidó poner el cubo, ¿eh? Me hizo falta. X al cuadrado menos 5x elevado al cubo multiplicado por el 2 que estaría por allí multiplicado por 3x al cuadrado más 2, ya no le voy a poner el 1 a este, ¿verdad? Multiplicado por la derivada de esto. ¿Y cuál es la derivada de esto? 2 por 3, 6x, y la derivada de 2 es 0, entonces nos queda como 6x. Aquí ya no faltaría nada más derivar, solamente sería ver que los que sean negativos pasen a ser positivos y bueno, pues ahí quedaría, derivado. Falta simplificarlo, pero lo vamos a dejar derivado.
¿Dudas? ¿Hay dudas, jóvenes? Ingeniero. No hay dudas. Bueno. Entonces, el siguiente. Este es el mismo. ¿Con qué lo harían ustedes? División. ¿Con cuál comenzarían este? Entiendo. Perdón, De la cadena. con la regla de la cadena. Entonces, f' de x sería igual a la regla de la cadena de una vez, ¿verdad? Empiezo con el 3, bajo el 3. Voy a copiar este 2x menos 1 dividido dentro de 3x al cuadrado más x menos 2. Solamente voy a copiar la base. Entonces, bajo el exponente, lo multiplico por la base. Luego al exponente le resto 1, o sea, me va a quedar 4. Y el resultado lo voy a multiplicar por la derivada de la base. Y toda esta de acá es la base. Tengo que derivar esto. Y para derivar esto, ¿qué teorema voy a aplicar? Entonces, para derivar esto, pues aplico yo. Están muy participativos ustedes el día de hoy. De abajo lo voy a elevar al cuadrado, luego voy a copiar de abajo 3x al cuadrado más x menos 2, multiplicado por la derivada de este de arriba, que sería 2, menos el de arriba, que sería 2x menos 1, multiplicado por la derivada del de abajo. Bueno, pero ya que andan bastante participativos, les voy a pedir que lo escriban poco a poco. No que lo hagan de un solo, sino que lo escriban por la derivada del de arriba, ¿verdad? Que sería 2x menos 1, menos el de arriba, que sería 2x menos 1, multiplicado por la derivada del de abajo, que es 3x al cuadrado más x menos 2. Tendría esto. Entonces esto es igual a 3 por 2x menos 1 dividido entre 3x al cuadrado más x menos 2 elevado al cuadrado, multiplicado esto que sería 3x al cuadrado más x menos 2, la derivada de este que sería 2 menos 2x menos 1, multiplicado por la derivada de esto que sería 2 por 3, 6x más la derivada de x que es 1 y la derivada de menos 2 que es 0, ya no lo escribo, todo dividido dentro de 3x al cuadrado más x menos 2 al cuadrado. Muy bien, ya tendríamos todo derivado, creo que ya no habría nada más claro, nos vamos a quedar hasta ese punto. Lo único que queda es evaluarlo, ponerle un valor, el cual en determinado momento yo les diría cuál valor es, y así es como lo terminaríamos de resolver, le colocaríamos un valor de 1, por ejemplo, o de 2, o de 0, dependiendo del valor que les ponga yo, y buscan el resultado, a ver cuánto les queda. Entonces, pero en principio, la primera derivada de eso sería. Tendríamos si alguien vino y tomó y elevó al cubo la parte de arriba, dividido entre el cubo de la parte de abajo, y así lo derivó, puede que el resultado le quede muy distinto a esto, pero probablemente esté bien. ¿Sí? Entonces, está bien si pasó esto, de aquí abajo al cubo, el de arriba al cubo, y aplicó teorema de la división, comenzó con el teorema de la división. Está bien, también se puede.
que sería lo mismo que aplicarían aquí, el teorema de la división, ¿ve? Solamente que aquí los dos exponentes son distintos, son diferentes, mientras que aquí los dos exponentes serían iguales, ¿verdad? 3 y 3. Pero empezarían con el teorema de la división. ¿Qué harían con esto? Pasarlo a fracción. O sea, Este de aquí lo podrían pasar, digamos, 2x más 1 elevado al cuadrado. Y este 3x al cuadrado menos 2x elevado a la 1 medio, lo dejarían como a la 1 medio. Y empezarían ustedes con todo el proceso y empezarían a derivar. Con este de aquí, ¿qué harían? Elevarlo a la 1/2 igual. Muy bien, entonces podrían poner x al cuadrado menos 1 dividido dentro de 2x más 1 elevado a la 1 medio. Entonces, la primera derivada, hagamos esto. ¿Qué teorema aplicarían entonces? De la cadena. De la cadena. Entonces, sería primera derivada, 1 medio, copian la base y al exponente le restan 1, menos 1 medio. Por la derivada de la base, que es x al cuadrado menos 1 dividido dentro de 2x más 1. Muy bien. Entonces, esto sería igual a 1 medio de, si quieren que esto quede positivo, le damos vuelta a esto. A 2x más 1 dividido dentro de x al cuadrado menos 1 elevado a la 1 medio. De una vez le damos vuelta aquí y aplicamos el teorema de la división para derivar esto. Entonces, arriba quedaría 2x más 1, que es el denominador, por la derivada del numerador, que es x al cuadrado menos 1. Menos x al cuadrado menos 1 por la derivada del denominador, que es 2x más 1. Todo dividido dentro de 2x más 1 elevado al cuadrado. Entonces esto es igual a 1 medio de 2x más 1 dividido dentro de x al cuadrado menos 1, ¿verdad? Elevado a la 1 medio multiplicado por este 2x más 1. La derivada de este es 2x nada más. La derivada de 1 es 0. La derivada de x al cuadrado es 2x. Menos x al cuadrado menos 1 multiplicado por la derivada de esto, que sería 2. Nada más 2, ¿verdad? La derivada de 2x, 2. Y la derivada de 1 es 0, entonces solamente queda 2. Todo dividido dentro de 2x más 1 elevado al cuadrado. Muy bien. Pues ahí ya quedarían todos los exponentes positivos, y este ya está positivo, ¿verdad? Antes era negativo, ahora ya cambió a positivo, y parece que ya no hay más cosa que hacer, más que evaluarlo con algún punto, con algún valor de x. Les asignamos el valor de x y ustedes ya encuentran el valor con dicho valor de x. De eso se trata. ¿Alguna duda? Inge, al principio de la ecuación, cuando está elevada a la 1 medio, se podría elevar a la 1 medio ambas partes, entonces arriba y abajo, y Sí, se resolverlo podría. así. Sí, se podría. Pero habría que empezar con el teorema de la división en lugar de la regla de la cadena. Muy bien. ¿Alguna otra duda? Ok. Todo lo demás de esto es pura práctica, ¿verdad? O sea, el teorema ya lo conocen, solo es de que empiecen a practicar, y sigan practicando y sigan practicando. Entonces eso es lo que les va a quedar. Ya les mencioné pues que este tema pues entra en el examen final. Esto creo que ya es de que ustedes lo practiquen, que lo hagan. Este también, ya saben que este es a la 1 medio, pues también lo practiquen, que lo terminen de resolver ustedes. Y bueno, en la clase ya no voy a seguir con este tema en la clase. Lo que yo voy a empezar con lo que yo voy a seguir en la clase va a ser con el tema de las, ¿cómo se llama estas? Ya la parte analítica, digamos, de la derivada.
que es una pendiente. ¿Pendiente de qué? De una recta tangente. Entonces, ¿cómo se interpreta esa pendiente? Y digamos, si queremos graficar algo, entonces, ¿qué haríamos para graficar ese algo? O en qué lo podríamos emplear también, que también es muy importante. Se puede emplear para algunas cosas como para determinar óptimos, ¿verdad? Si ustedes están aplicando o están haciendo un experimento y están aplicando un fertilizante, y entonces ustedes pueden preguntarse, bueno, ¿cuánto debería yo aplicar de fertilizante para poder obtener el máximo rendimiento o la máxima producción en mi cultivo? Entonces montan su ensayo, aplican algunos fertilizantes, algunas dosis de fertilizante, y entonces con eso ya pueden crear una función y luego generar ¿cómo se llama? Su análisis con derivada y encontrar el resultado, digamos, de cuál va a ser la dosis máxima, o sea, la cantidad que ustedes deberían aplicar para alcanzar dicho máximo. Entonces, eso puede ser para una cantidad de fertilizante o podría ser para una cantidad, digamos, de nitrógeno o para una cantidad de fósforo o para una cantidad de potasio, ¿verdad? Hay otros experimentos más complicados, digamos, donde hay que ya utilizar unos modelos ya un poco más complicados cuando hacen o cambian, digamos, varias cosas. Por ejemplo, cambian tanto la dosis de nitrógeno como la de fósforo como la de potasio. Y entonces, ahí ya son cosas más avanzadas. Ahora ya lo dejaríamos para matemáticos. Pero al menos ustedes ya estarían en capacidad, por decirlo, si solamente varía un factor. Si ustedes quieren ver, bueno, cuánto de nitrógeno le debería aplicar a esto, podrían montar su ensayo y podrían ustedes determinar la cantidad o la dosis de nitrógeno óptima para alcanzar el máximo rendimiento de cultivo y por lo tanto recomendar esa dosis. Pero eso ya va a depender de cada quien, a qué se vaya a dedicar y cosas de eso. Al menos ustedes ya conocen la herramienta y si en algún momento les va a servir, pues lo van a utilizar. Y si nunca les sirve, pues nunca les va a servir. Pero es mejor que sepan, que conozcan la herramienta y que nunca la necesiten a que la necesiten y no la conozcan. Entonces, por esas razones de que se da en estas cuestiones, y bueno, a más de alguno de ustedes puede que sí, puede que les sirva. Bueno, si no existen más dudas, entonces solo hacemos nuevamente la lista. Montenegro, ¿te puedo conectar, Montenegro? Ingeniero, buenas tardes. Yo revisé